Buenos días compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo número 1. El tema a exponer es topología de bus. Los presentadores somos José Alonso Sánchez Pérez, Jesús Antonio Mendoza Cigarroa, José Juan Lastra Muñoz y su servidora Ana Laura Díaz Martínez. Antes de comenzar con lo que es topología de bus, haremos un breve recordatorio de lo que es una red de computadora. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos, computadoras y dispositivos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos. ¿Para qué? Para compartir información, como son archivos, recursos, como son los discos, las impresoras, programas, etcétera, y servicios, como lo es el acceso a una base de datos, internet, correo electrónico, chat, juegos, etcétera. A cada una de las computadoras conectadas a la red se le denomina un nodo. Ahora bien, las redes de computadoras se clasifican según su cobertura, PAN, LAN, MAN y WAN, según su relación funcional, cliente-servidor igual a igual, y según su topología. ¿Qué es la topología? La topología de red es la disposición física en la que se conectan los nodos de una red de ordenadores o servidores. Estos computadores pueden conectarse de muchas y muy variadas maneras. Según su topología, se clasifica entonces en bus, anillo, malla, árbol, estrella e híbridas. Una vez que sabemos esto, vamos a entrar en el tema que aquí nos interesa, que es la topología de bus. Esta topología permite que todas las estaciones reciban la información que se transmite. Una estación transmite y todas las restantes escuchan. Consiste en un cable con un terminador en cada extremo del que se cuelgan todos los elementos de una red. Todos los nodos de la red están unidos a este cable, el cual recibe el nombre de backbone cable. Tanto Ethernet como Local Talk pueden utilizar esta topología. Características de la topología de bus. Los nodos se conectan a un medio de transmisión común por medio de un adaptador de interfaz. De esta forma, todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí. Cada nodo escucha todo el tráfico sobre la red y toma solo los datos dirigidos a él, tienen su dirección. Los extremos del cable se terminan con una resistencia de acople denominada terminador, que además de indicar que no existen más ordenadores en el extremo, permiten cerrar el bus por medio de un acople de impedancia. Los nodos defectuosos no afectan la operación del resto de la red. A diferencia de una red en anillo, el bus es pasivo, no se produce generación de señales en cada nodo o router. Ahora bien, les platicaré un poco del protocolo Token Bus. El Token Bus es un protocolo para redes de área local, pero en vez de estar destinado a topologías en anillo, está diseñado para topologías en bus. El Token Bus es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto. El bus principal consiste en un cable coaxial. Bueno, ahora vienen las características del protocolo Token Bus. Tiene una topografía en bus, pero una topología en anillo. Las estaciones están conectadas a un bus común, pero funcionan como si estuvieran conectadas en anillo. La estación que tiene el testigo o token tiene el control sobre el medio y puede transmitir información a otro nodo. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace las funciones de repetidor de la señal para la siguiente estación del anillo lógico. No existen colisiones. Todas las estaciones tienen igual probabilidad de envío y es un protocolo eficaz en la producción en serie. En el medio físico del Token Bus se emplean tres tipos de modulaciones analógicas. La primera es fase modulación por desplazamiento de frecuencia continua. La segunda, fase modulación por desplazamiento de frecuencia coherente. Y la tercera, fase modulación por desplazamiento de fase de amplitud. Las dos primeras se dice que es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando
dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de pulsos donde uno representa un 1 o marca, y el otro representa el 0 o espacio. En la tercera, que es la modulación por desplazamiento de fase de amplitud, se dice que es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional es que mientras en esta la variación de fase es una continua, en función de la señal moduladora. En el PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitados. Ahora bien, vamos a hablar de las ventajas de la topología de bus. Entre ellas podemos encontrar que es más fácil conectar nuevos nodos a la red, fácil implementación y crecimiento, simplicidad en la arquitectura, requiere menos cable que una topología estrella, no se produce regeneración de las señales en cada nodo, los nodos transmiten la información y esperan a que ésta no vaya a chocar con otra información transmitida por otro de los nodos. Si esto llegara a ocurrir, cada nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar, después intenta retransmitir la información. Las desventajas de la topología de bus son las siguientes. Si hubiese una ruptura en el cable principal, toda la red caería, y si esto pasa, hay una complejidad de reconfiguración y aislamiento de fallos, además que también es difícil detectar el origen de un problema. Otra desventaja es que hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal que queremos. Si hay muchos equipos conectados a la red, hay mayor degradación de la señal. Además que también las longitudes físicas del canal son muy limitadas, así como también hay altas pérdidas en la transmisión debido a colisiones entre mensajes. Y es una red que ocupa mucho espacio. Mi nombre es José Juan Lastra Muñoz y nos tocó exponer el tema de topología de bus. Bien, en la topología de bus nosotros tenemos un segmento en el cual va a viajar nuestra información o nuestros datos de una computadora a otra. La conexión que se hace de una computadora al segmento se le conoce como nodo. Entonces, como mencioné anteriormente, puede enviar información una computadora a otra, la cual viajará de forma directa o indirecta. La información que mande la computadora viajará por el cable en ambos sentidos a una velocidad aproximada de 10 a 100 megabits por segundo. Y al extremo de este segmento por el cual nosotros mandamos información va a haber unos terminadores, los cuales nos sirven a nosotros para que la información que se envíe no rebote. Como pueden observar la imagen, está lo que es nuestro segmento. Tenemos 4 computadoras conectadas y a los extremos tenemos los famosos terminadores para que la información que se envíe no regrese. Bien, se dice que en la topología de bus se pueden conectar una gran cantidad de computadoras. Como podemos observar en nuestra imagen superior izquierda, imaginemos que la topología es de bus y pues como pueden observar es una gran cantidad de computadoras conectadas a un mismo segmento. También es bueno saber que si una computadora está fallando, la información se mantiene en la red, pero si en este caso pasa lo contrario,
el bus es el que está fallando, la información pues prácticamente se perdería. En la parte superior podemos observar pues que tenemos nuestras computadoras, lo que son nuestros terminadores que están a los extremos. Si una computadora llegara a fallar, pues la información sigue en el bus, pero si el bus llegara a sufrir una falla, pues la información se perdería. Es importante que cuando se vaya a realizar una red de topología de bus, se elija el cable adecuado y que cumpla con los requerimientos para los que se necesita dicha red. Existen 3 tipos de cable, el cual es el coaxial, el par trenzado y lo que hoy en día se viene utilizando y ha tomado mucha importancia en el ámbito de las telecomunicaciones, es pues, la fibra óptica. El cable coaxial consta de lo que es un núcleo de hilo de cobre, el cual está rodeado por un aislante o dieléctrico, un apantallamiento o blindaje de metal trenzado, que es lo que nosotros podemos observar en la imagen, que es el de color cafecito, y una cubierta externa, que en este caso pues ya es el plástico que podemos observar a simple vista del exterior del cable. El núcleo del cable coaxial es el encargado de transportar señales electrónicas, la cual constituye a la información que se está enviando. Este núcleo de cobre puede ser sólido, normalmente de cobre, o también puede ser de hilos. Rodeando al núcleo existe una capa aislante dieléctrica que la separa de la malla de hilo. Esta separación que hay entre el núcleo de cobre y la malla metálica pues es necesaria, porque si llegaran a hacer contacto pues a veces o podría generarse lo que es un cortocircuito, lo cual perjudicaría a la información que se está enviando. La malla de hilo trenzada actúa como masa y protege al núcleo del ruido eléctrico y de la distorsión que proviene de los hilos adyacentes. El núcleo y la malla, como anteriormente mencioné, deben de estar separados uno del otro para que no vaya a ocurrir lo que es un cortocircuito. Como punto muy importante, pues se menciona que el cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuaciones que lo que soporta el cable de par trenzado. Es por esto que pues en un pasado pues fue el que más se utilizó para realizar la topología de bus. Como nos podemos observar en nuestra imagen, pues tenemos nuestra conexión de tipo bus, y el cable que se muestra ahí es un cable coaxial, el cual tiene su conector. La nomenclatura de los cables Ethernet tienen 3 partes.
La primera indica la velocidad en megabits por segundo. La segunda indica si la transmisión es en banda base o en banda ancha, broad. Y la tercera, los metros de segmento multiplicados por 100. Como podemos observar en esta diapositiva, tenemos las clasificaciones de algunos cables coaxial. El cable coaxial cuenta con algunos conectores para que pueda conectarse el cable por el cual va a salir la información a una computadora. Otro tipo de cable que es utilizado también en la topología de bus es el par trenzado, el cual su forma de conexión es en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, agarramos un cable, lo pelamos, claro, de un ejemplo, el cable UTP, nosotros lo pelamos, le quitamos el aislante, el recubrimiento, y vemos que internamente están los cables trenzados. Esto, como anteriormente lo dije, nos ayuda para disminuir la diafonía y aumentar la potencia. El cable de par trenzado debe emplear conectores RG45 para poder unirse a los distintos elementos de hardware que componen la red. Actualmente de los 8 cables, pues solamente se vienen utilizando lo que son 4 y son empleados para la transmisión de los datos. Estos se conectan a los pines del conector RJ45 de la siguiente forma. 1 y 2 es para transmitir datos, 3 y 6 es para recibir datos. Pues ahí podemos observar en la imagen del lado derecho superior lo que es un par trenzado. Bien, la estructura del cable de par trenzado es la siguiente. Los colores del aislante están estandarizados. En el caso del multipar de 4 pares, en sí son 8 cables y son los siguientes. Nosotros podemos observar los cables que son blanco naranja, naranja, blanco azul, azul, blanco verde, verde y lo que es blanco marrón, marrón. Tipos de conexión. Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables cruzados dependiendo de su utilización. El cable UTP es como se denominan a los cables de par trenzado no apantallados. Son los más simples, no tienen ningún tipo de pantalla, en este caso no tienen ningún recubrimiento, que ayude al cable a no sufrir lo que son atenuaciones. Su impedancia es de 100 ohmios y es muy sensible a interferencias. Los pares están recubiertos de una malla de teflón que es conductora. Este cable es bastante flexible. Existe otro tipo de cable, el cual es el STP. Es la denominación de los cables de par trenzado apantallados individualmente. Cada par se envuelve en una malla conductora y otra general que se recubre a todos los pares. Poseen gran inmunidad al ruido, pero una rigidez máxima. El cable FTP
los pares de dicho cable se encuentran recubiertos de una malla conductora global en forma trenzada, la cual se encarga de mejorar la protección frente a interferencias, teniendo una rigidez intermedia. Pues eso quiere decir que pues, ya no es tan flexible como lo vendría siendo el cable UTP. Las categorías de lo que es el par trenzado, tenemos lo que es la categoría 1, que es el hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1 MHz. Categoría 2. El cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. Tenemos también lo que es la categoría 3, donde la velocidad de transmisión típica de 10 megabits por segundo para Ethernet. Con este tipo de cables se implementan las redes Ethernet 10 base T. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre con 3 entrelazados por pie. En esta diapositiva podemos observar que los conectores para el cable de par trenzado pues es utilizado el RJ45. Y del lado izquierdo tenemos lo que es la pinza ponchadora, la cual es utilizada para poder sujetar lo que son los conectores RJ45 a lo que es el cable de par trenzado. Y por último tenemos lo que es el cable de fibra óptica, que hoy en día pues ha tomado mucha importancia debido a que pues tiene mucha capacidad para poder enviar una gran cantidad de datos en tan muy poco tiempo. Bueno, la fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones. Consiste en un hilo muy fino de material transparente, en este caso puede ser vidrio o materiales plásticos, por el cual viaja la información con pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Una de las cosas que tiene ese tipo de topología es que su velocidad es diferente, totalmente diferente a las demás. Cada una tiene sus diferentes características en cómo puede enviar los datos y a qué velocidad puede enviar sus datos. Por ejemplo, en este caso la información viaja por el cable, el principal donde se conectan todos, en ambos sentidos, a una velocidad aproximada de 10-100 megabits por segundo, y tiene en sus dos extremos una resistencia por la cual se determina como terminador. Terminador: dispositivo que suministra resistencia eléctrica al final de una línea de transmisión para absorber las señales de la línea, evitando de este modo que reboten y que vuelvan a ser recibidas por las estaciones de red. Más que nada, los terminadores absorben las señales libres. Por ejemplo, cada vez que una computadora quiere mandar información a la red, esta manda pulsos eléctricos por el cable principal en forma de bits. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de topología? La información se esparce por todas partes y el mensaje es
se envía a todos los componentes que se encuentran en la red que reciben esa información. Si no hubiese un terminador allí, la señal rebotaría y sería como el mismo mensaje pero enviado dos veces. Esto provocaría colisiones y perjudicaría más que nada a toda la red, retardando la circulación de datos. Las aplicaciones más comunes que utilizan este tipo de red son las configuraciones Ethernet y LocalTalk. Ethernet, también conocido como estándar IEEE 802.3, es un estándar de transmisión de datos para redes de área local que se basa en el siguiente principio. Todos los equipos en una red Ethernet están conectados a la misma línea de comunicación compuesta por cables cilíndricos. Se distinguen diferentes variantes de tecnología Ethernet según el tipo y diámetro de los cables utilizados. Como por ejemplo 10 base 2, el cable que se usa es un cable coaxial delgado llamado Thin Ethernet. El 10 base 5, el cable que se usa es un cable coaxial grueso llamado Thick Ethernet. El 10 base T, se utilizan dos cables trenzados donde la T significa Twisted Pair y alcanza una velocidad de 10 megabits por segundo. El de 100 base FX permite alcanzar una velocidad de 100 megabits por segundo al usar una fibra óptica multimodo, donde la F es por fiber. El 100 base TX es similar al 10 base T, pero con una velocidad 10 veces mayor a los 100 megabits por segundo. El LocalTalk, otra aplicación, es una implementación particular de la capa física del sistema de redes AppleTalk de los ordenadores de la empresa Apple Inc. LocalTalk se basa en un sistema de cable de par trenzado y un transceptor, funcionando todo ello a una velocidad de 230.4 kilobits sobre segundo.